Bueno, la onda es que tenés que ver cómo lo vas a construir. Otra de las cosas que va a tener este amplificador es que va a necesitar, como que hace la tarea dos veces, una por cada oído. Por ende, por ejemplo, los potenciómetros que vas a utilizar son estéreo para eso, ¿sí? Entonces es un potenciómetro que es igual al que usamos nosotros, solo que tiene como una parte abajo y le ingresan 6 pines. A ver, esperen que les muestro un poco. A ver si me quedó algo abierto, porque justo estaba viendo como opciones. Encontré una página que me gustó. Esperen que de paso lo tengo acá abierto, porque justo se los iba a mostrar. Mientras se los comparto acá en el chat, de paso. El chat. ¿Dónde está el chat? Más opciones. A ver, me mandan un mensaje. No encuentro el chat. Acá está. Me sentí una señora. Bueno, soy una señora. Bueno, ahí tienen dos proyectos. Por ejemplo, voy a abrir uno y otro. Voy a abrir este primero y les voy a compartir. Distribuidor de auriculares. Ahí está. Bueno, por ejemplo, lo que me gustó. Yo ya hice algunas situaciones de esta página, hice algunos proyectos y dentro de todo viene bien. Bueno, primero te muestran todo lo que sería como la parte interna, que a nosotros medio nos importan, y acá abajo están las plaquetas, por ejemplo, para hacer este tipo de situación. Pero hay una cuestión acá que, por ejemplo, está pensado para poner un jack grande. O sea que en este mismo lugar vos tendrías que conectar un jack chico. Y para eso más o menos tenés que entender cómo funciona. Por ejemplo, que o sea que lo que conecte con esta línea va a ser la tierra. Lo que conecte con esta segunda línea va a ser el right, digamos. Y lo que conecte con esta línea va a ser el left de la señal. Por eso ves que tiene todo doble, es como que hace todo igual, justamente porque tiene potenciómetro doble. Esta parte funciona dos veces, o sea, tiene como dos entradas y dos salidas este mismo TDA, digamos. Y lo que me gustó es que como que podés ponerlas en esta situación, como construirlas de a una y como que lo conectás todo acá y en esto pones la entrada, por ejemplo, que es donde vas a tirar el sonido que querés reproducir por todos los auriculares, digamos. Entonces está bueno que es como modular y va a depender de cuántas personas querés conectar en este sistema. Y eso me gustó, porque en general está pensado para 1, 2 y 4, que sería lo normal. Por ejemplo, en donde se usa bastante esto, y si por ejemplo tenés una sola salida de auriculares y tenés una banda que está grabando del otro lado, vas a necesitar como mínimo 4 módulos más o menos para estar cómodo y hacer una grabación. Y eso va a depender también de cuántas personas tenga la banda, cuántos miembros, cuántos van a grabar simultáneamente, etcétera. Así que les mandé les mando el otro, después lo publico en el Classroom, ¿sí? Para que les quede. Hay otro, esperen que les muestro el otro. O sea que se habría que hacer una placa por cada salida, ¿no? Claro, es como una placa por cada salida. O sea, por eso les digo, es como trabajoso porque tenés que duplicar cada uno de los circuitos y por amplificación en general es como un circuito entero, digamos. Así que como que en general lo que vas a hacer es apilar las placas. Después hay algunos otros, pero ese me pareció como más conciso en ese sentido porque he visto algunos otros que son mono y como que no sé si va a ser exactamente lo que necesitan, digamos, porque, qué sé yo, para una grabada así nomás puede pasar, pero después querés mostrarle una mezcla a alguien o lo que fuera y como que no es lo mismo, si es mono. Así que, bueno, les mando esos dos, después compilo un par más que me gusten y hablamos. Ese me gustó porque en general yo ya hice un amplificador de ahí que es como tipo el Marshallito, el típico Marshallito, y funciona re bien, y tira un montón. Eh, Así que lo hice con otro integrado distinto, pero bueno. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué onda esta semana? Tuve algunas consultas, algunas situaciones con ustedes. Hoy estamos para aprender un poco de componentes, ¿sí?
como que la clase se va a tornar un poco en ese sentido porque la idea es que ustedes después de esta clase puedan ir a la electrónica sin tantas dudas, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa mucho que uno va a la electrónica y como que muy al toque se dan cuenta que sos nuevo o que nunca hiciste eso o lo que fuera. Entonces, nada, como que al menos a mí me da cosita de que está bueno como no caer de una en esa tan en bolas, porque medio que te venden lo que no venden hace un montón y todo eso. No quiero sonar re mala onda porque obvio que hay gente que le re gusta su trabajo y le gusta ser servicial y trabajar bien, pero pasa bastante seguido, o al menos a mí me pasa acá en Buenos Aires, que como que mando a mis alumnos a las electrónicas y vienen con cualquier cosa a veces, o con cosas que son muy obvias, y de hecho en la electrónica misma hay gente que es medio mala leche o eso, o al menos a mí me pasa bastante por ser mujer, digamos, me ha pasado varias veces, entonces como que... A mí también me pasa igual, ¿eh? Son re giles algunos. Sí, sí, o sea, por eso, Caraculo, pero no quiero como generalizar porque por ahí no es el caso de todos los lugares, pero la realidad es que es muy común que vos vayas con algo que es un proyecto obvio y te falte un dato y los chabones no se ponen ni en pedo en tu lugar como para eso. Por ejemplo, la otra vez me pasó que fue una chica a comprar cosas para hacer una fuente en donde indicaban todas las cosas que era una fuente, tipo el transformador, el regulador, todo. Y en un momento pidió un fusil y el chabón le dijo, no, 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 fusil para qué corriente. Y como que la mina entró en shock, empezó a llamar tipo re desesperada. Y es como que posta, si ves la lista te das cuenta que el regulador no tira más de 1 ampere, por ende el fusible no debería ser muy alejado de eso. Y un fusible sale 5 pesos, 10 pesos o qué sé yo, 50 pesos, tipo, llévate uno de cada uno, después ves, como que no entra, como que cero onda en ese sentido, de a veces decir, bueno, che, en consecuencia de todo lo que estás viendo, bueno, lo que debes necesitar es para esto, digamos. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algunos datos que tienen que ver con eso. ¿Sí? Les recomiendo que si están ingresando a la electrónica tengan para anotar porque vamos a hablar de algunas situaciones específicas que son las respuestas a las preguntas que les van a repreguntar cuando compren, ¿sí? Que es bastante común. Bueno, A mí en esos casos es clave más o menos contar qué estás haciendo. claro. Porque si es un poquito, o sea, capaz que es una ortiga y no te va a dar bola. Es Pero que a veces no te si dan ni es el una espacio piola, para claro, eso, ese es el problema. claro. Che, yo los escucho como... ¿Todos se escuchan así o soy yo nomás? ¿No escuchan así Te nada? escucho bárbaro. Ay, espero que, bueno, que no se replique toda la clase o si no volveremos a entrar, pero rarísimo. Bueno, no importa. Lo único que me da miedo es que se grabe como así, porque yo igual los entiendo, pero no importa. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Primero les recuerdo, esperen que les comparto ya que estamos, que yo les mandé un fanzine, digamos, que tiene toda la parte pasado del PCB, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces con esto más o menos tienen una guía, digamos, de por arriba de lo que necesitan saber para arrancar con esto, digamos, por si ahora no toman tanto. No es la idea que tomen como nota todo, acá está todo general, digamos, lo que necesitan saber, pero por ahí sí hay algunas cosas que son más específicas que sí estaría bueno que anoten. Pero bueno, quiero que sepan que todas las clases tienen como un apoyo de un material que les doy y que está para que lo lean, digamos, lo tengan en cuenta. Acá lo último, hay anexos, no solo de links de pedales y de sintetizadores, que es algo que el otro día medio que no vimos, por si quieren chusmear. Bueno, acá hay un par de cosas. Bueno, ahora sí. Entonces, esperen que tengo 30.000 cosas abiertas. Este lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar. Así me quedan ustedes de fondo y puedo compartir. Bueno, arrancamos por acá. después te puedo hacer una consulta sobre el FUS. Dale. Sí, sí, no hay drama.
Bueno, entonces, esperen que ahí está. Bueno, vamos a arrancar por el principio. Primero, los componentes en general, una vez que tenemos la plaqueta, los vamos a montar lo más pegado que se pueda a la plaqueta, digamos. Cuando uno monta las cosas, no tienen que quedar como por encima, o sea, tienen que quedar al ras. A ver si tengo alguna por acá. Bueno, cuestión que cuando pasan los palitos de los componentes para el otro lado, todo tiene que quedar al ras y no tienen que quedar como flotantes algunas cosas, porque eso da lugar a que se toquen entre sí los palitos de las cosas del otro lado, del lado que no está el cobre, y eso puede hacer cortocircuito. Así que eso en primer lugar. Y otra cosa que quiero dejar en claro es que los componentes se van a montar del más chico al más grande, ¿sí? O sea, van a arrancar por resistencias, diodos, capacitores, etcétera. Pero antes de arrancar, por ahí pueden, si tienen integrados, poner como el zócalo del integrado, que ahora vamos a ver qué es, para que ustedes se puedan guiar bien contando, por ejemplo, las patitas de los integrados, en donde, cómo lo van a montar las cosas, digamos. Ahora, después vamos a ver específicamente eso. Pero sí quiero dejar bien en claro que los componentes se montan lo más cerca de la capa de la plaqueta, digamos. Tiene que quedar como lo más adentro que se pueda, y para eso se van a usar pinzas para tirar estos palitos para el otro lado. Y que también ustedes no pueden montar componentes más grandes y después intentar montar más chicos, pues no les va a dar el espacio físico para pasar los dedos, ¿sí? O sea, a veces como que mismo en esa situación va a pasar que se les doblen o empiece a haber desprolijidades, porque el orden siempre es del más chico al más grande, exceptuando los zócalos, que es lo que por ahí ponemos primero para tener una guía. Pero bueno, en el caso de las resistencias, existen un montón de tipos de resistencia. De hecho, la resistencia es algo que funciona, digamos, dentro de la ley de Ohm. Y todos los dispositivos que existen se pueden resumir en una sola resistencia, ¿sí? ¿Qué hace la resistencia? Disipa el calor. Por ejemplo, si yo conecto un monitor, va a disipar calor generando, en este caso, movimiento, por ejemplo, del cono de mi parlante, digamos. Pero todo funciona de esta forma, como que en algún lado se gasta esa corriente mediante a la resistencia que tiene todo el circuito en total. Pero después, además, para direccionar algunas cosas que tienen que ver con voltaje a distintos componentes, vamos a usar estas resistencias, que son literalmente estas que están acá en la imagen, que en realidad vienen de distintos materiales, ¿sí? En general, una resistencia, la más común, es de carbón, ¿sí? Esta que vemos acá, que es color tipo ocre, es una resistencia de carbón. Después vienen otras que son azules, que son unas que se llaman de metal film. En general, las de carbón van a tener un 5% de tolerancia del valor total que tiene la resistencia, y las que son azules van a tener un 1% de tolerancia, ¿sí? Y además van a tener estas líneas que van a determinar, digamos, el valor de la resistencia. Y este valor va a ser como en ohmios, que vendría a ser como la unidad de la resistencia, ¿sí? Ohms se le dice normalmente. Entonces va a tener una cantidad de ohms, que es la cantidad que resiste. Mientras más chica la resistencia, va a necesitar más corriente, ¿sí? Y mientras más grande, va a utilizar menos corriente, ¿sí? Entonces, si una resistencia está llegando a 0, ¿sí? Es muy chiquita, probablemente toda la caída de voltaje sea en esa resistencia, ¿sí? Eso igual lo digo de más. Lo importante es que entiendan que esto es una resistencia. Estas resistencias, en general, las que vamos a utilizar para este tipo de plaquetas, son de un valor que es 1/4 de watt o como mucho de 1/8 de watt, ¿sí? ¿Qué es la cantidad de potencia que se bancan estas resistencias? Como nosotros vamos a trabajar con voltajes de 9 volts y vamos a más o menos consumir 100 mA por pedal, digamos, no necesitan bancarse tanta potencia, justamente porque son dispositivos que tienen bajo voltaje y baja cantidad de consumo, ¿sí? Por eso no es lo mismo la resistencia que se usa dentro de los pedales, por ejemplo, que las que se utiliza para, por ejemplo, cambiar la velocidad de un ventilador,
¿sí? Cuando son para 220 watts, las resistencias ya no son para un cuarto de watt, ¿sí? Son para mucho más y tienen un valor, además de que el valor es más grande, el tamaño es mucho más grande, ¿sí? Entonces, para ahora hacer esto, como los pedales, solamente el tamaño va a ser de un cuarto de watt o de un octavo de watt. Ese es un valor que les van a pedir. Por ejemplo, yo voy y le digo al chabón, che, dame una resistencia de 10K, ¿sí? Lo primero que me va a preguntar es ¿para qué potencia? ¿Sí? Porque ellos, los de la electrónica, no venden solamente cosas para hacer pedales. Venden cosas para mover puertas, automatizaciones, un montón de cosas. Y eso a veces necesita mucha más corriente. Entonces, ellos tienen todos estos tipos de resistencias. Y en este caso vamos a utilizar de un cuarto de watt o un octavo de watt. Además, la resistencia no es algo que es inherente solamente a una resistencia fija, ¿sí? También existen resistencias variables. De hecho, hay toda una categoría de resistencias en electrónica. Estas resistencias en general lo que van a hacer, por ejemplo, estas que son variables, es que van a tener esto, digamos, que es todo un disco que tiene resistencia adentro. Entonces lo que va a pasar es que cuando nosotros midamos entre la pata 1 y la pata 3, ¿sí? Vamos a tener el valor total del potenciómetro. Pero si medimos entre la pata 1 y la pata 2, si esto estuviera al medio, o por ejemplo como está ahora al 40%, vamos a tener el 40% del valor de esta resistencia, de este lado, entre la 1 y la 2. Y el 60% entre la 2 y la 3, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es que podamos variar el valor de la resistencia y en este caso vamos a tener dos polos para medirlo. Puede ser mayor o menor. Puede ser que algo acreciente mientras algo decreciente, digamos, decrecenta. Entonces, de alguna forma podemos hacer mezclas, ¿sí? Con esto. Y es bastante común. Estas resistencias todas tienen un símbolo, ¿sí? El símbolo de la resistencia fija es como esta sierrita y de la variable tiene una flecha que va a indicar la tercera pata. La segunda en realidad. Primera, segunda y tercera, digamos. Y además de este tipo de resistencias variables, va a haber otros tipos que se llaman presets, que son estos que tenemos acá, ¿sí? Estas resistencias, sí, escucho, Sacha. Una consulta. Cuando la resistencia, por ejemplo, es de 100K, ¿significa que el valor máximo que resiste o retiene son 100 kiloohmios? Claro. O Ok. sea, las resistencias van a tener valores en ohmios, ¿sí? Cuando pasa los 1000 ohmios, va a ser kiloohmios. Y cuando le pasa el millón, sí, el millón de ohms, va a pasar a valer mega ohms, ¿sí? Por ejemplo, una resistencia de 1 mega ohm es equivalente a 10 resistencias de 100 kilo ohms, ¿sí? Y así podríamos estar todo el día. Pero en general tienen esos valores y por eso decimos 100K. Por ejemplo, es bastante común decirle, es raro como ir y decirle, che, dame una resistencia de 10 kilo ohmios, porque es muy como de manual. Es muy común decir de 100K, por ejemplo. Y si fuera 5.6K, usamos la K en el medio para marcar el punto. Por ejemplo, 5K6 es algo común para decir dentro de como lenguaje de las resistencias, ¿sí? Bueno, estos presets lo que tienen es básicamente lo mismo que un potenciómetro, pero son fijos. Y van a servir por si yo quiero ajustar una resistencia a un valor que por ahí no viene dentro de los valores más comunes, o por si yo necesito variar eso, pero después dejarlo fijo, como puede ser, por ejemplo, la afinación de un oscilador. Yo lo afino y lo afino la primera vez y después ya queda fijo, ¿sí? Eso es bastante común, pero por ejemplo, si yo tengo una variable en mi casa que de repente puede ser que me venga menos tensión, tengo que afinar eso a un valor distinto capaz. Entonces por ahí necesito volver a moverlo y por eso vamos a tener un preset que implica que yo a veces pueda moverlo, digamos. Y eso como que se da en los pedales, de hecho, para algunos rangos en donde actúan las cosas. Esos son los que hay que darle con un destornillador, ¿no? Claro, con esos les das con un destornillador y hay bastantes tipos de presets. A ver,
Ahora por ahí agarramos abrimos una pestaña y lo vemos, pero esperen, sí, mejor vamos a hacer eso, a ver, denme un segundo. Es lo mismo que un trimmer, ¿no? Claro, yo antes daba esta clase como con... Me dio que por ahí no estaba bueno y... mirá como... Qué raro. Presets electrónica. Ahí está. Bueno, a ver. Esperen que les comparto. Bueno, hay muchos tipos de presets, sí. Algunos van a tener más vueltas que otros porque algunos van a tener más precisión que otros. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos digamos, que es una sola vuelta, o sea, todo el valor del potenciómetro, del preset, está en una sola vuelta, pero después tenemos estos que son multivuelta, que tenés el valor en 20 vueltas. Entonces ahí puedes ser como mucho más preciso, digamos. Estos son otros re comunes que se ven un montón más en dispositivos más viejos. Y de hecho tienen hasta distintos montajes. Por ejemplo, cómo se ponen las tres patitas. Algunos se ponen las tres rectas, otros se ponen en esta forma como de triángulo, etcétera. Vienen un montón de tipos de presets. En general, los que más se usan son estos o estos, digamos. Son bastante comunes y eso se ve directamente en el diagrama a ver qué tipo de preset es, digamos. Así que bueno, ¿eso ustedes los conocían? ¿Algo? ¿Los habían visto en algún momento? Sí, yo sí, Sí, en videos o cosas así, pero nunca usé uno. sí, los he usado también. Lo usé para un MIDI, pero usé uno digital, me acuerdo. Era como, no era analógico, era como digital. Bien. Bueno, claro, estos se usan bastante. Por ahí no tanto si están recién arrancando, pero después se empieza a ver bastante, digamos. Bueno, eso por un lado. Después, otra de las cosas es que las resistencias tengan en cuenta que van a tener un código de colores, ¿sí? A ver. Para saber como el valor, ¿sí? Entonces vamos a tener esta situación en donde vamos a tener esta resistencia, por ejemplo, que está acá, digamos, es como una que si tiene acá la banda dorada va a significar que va a estar 10% por encima o por debajo del valor nominal. El valor nominal es el valor del nombre que le pongo, por ejemplo, 10K. Entonces, el 5% de 10K, ¿sí? Puede subir o bajar. O sea, en total es más menos 5, o sea que son 10 de tolerancia. Pero esos 10 no pueden estar por encima, pueden estar por debajo o por encima, pero no los 10 enteros por encima o los 10 enteros por debajo, ¿sí? O sea, en 10K no puede haber 1K de diferencia, sino 500 ohms entre uno y el otro. Entonces ustedes cuando van a medir una resistencia les va a pasar que van a ver valores, digamos, que no son exactamente los nominales. Entonces ahí tienen que ver cuál resistencia está más cerca de ese valor y qué tan cerca está a ver en cuanto a esa tolerancia. Porque también puede ser que ustedes la vean cerca del valor, pero si es más de ese más menos 5%, quiere decir que es otro valor en realidad la resistencia. Porque estas, aunque pueda parecer que pueden irse muy por encima, muy por debajo, en realidad están medidas y tienen como un ISO, ¿sí? Que eso va a determinar cuánta corriente van a gastar. Entonces, si yo le mando cualquier cosa, los aparatos no pueden gastar cualquier cosa. ¿Se entiende? Por justamente una cuestión medida. Y justamente por eso va a estar así. Va a tener esa situación en la que van a ser más menos 5%. ¿Sí? Esto en el caso de estas resistencias. Pero si fuera que el código de colores es para resistencias... ¿Ven? Acá vamos a tener las que son azules, son al 1%. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A mí, por ejemplo, si veo un diagrama, en el diagrama puede decir 5 resistencias de 10K. Si dice 5 resistencias de 10K y no explica nada, se entiende que son al 5%. ¿Sí? Todas siempre. Ahora, si dice 10K y entre paréntesis 1%,
quiere decir que en ese valor particular la tolerancia tiene que ser menor, más o menos 1%. Y por eso, en ese caso, yo al de la electrónica le tengo que pedir específicamente que esa resistencia sea el 1%, ¿sí? Y en este caso, como son valores más precisos, van a tener una banda más para determinar el valor, ¿sí? Por ejemplo, acá, si vemos esta resistencia, te dice 5 es el primer valor, 6 es el segundo y 4 es el tercero, que es la cantidad de ceros que va a tener, ¿sí? ¿Cuál es el multiplicador? Entonces, en este caso es, ¿qué dijimos? 5, 56, 560K va a ser, digamos, ¿sí? El valor, porque le voy a agregar 5 ceros en este caso, no, 4 ceros, perdón. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, pero te da un valor más como para más precisión, o sea, es siempre lo mismo. Igual de todas formas, yo les recomiendo, hay herramientas, ¿sí? Virtuales, donde ustedes ponen los colores y te dice el valor, ¿sí? Entonces, para que no tengan que hacer siempre esta conversión, pueden usar programas, hay programitas para el celular, todo, ¿sí? Hay una que se llama Electrodoc, etcétera. Pongan Electro, van a ver un montón de esas cosas. Y además está bueno, como que, ¿qué puede pasar también? Nosotros, por ejemplo, en esta resistencia que es azul, si le imprimen un amarillo arriba, no siempre se ve bien ese amarillo, ¿se entiende? O sea, si la base del color es azul, después es difícil que arriba quede bien impreso el amarillo. Entonces puede pasar que haya errores de lectura, es bastante común, sobre todo en las que son azules. Y en esas en particular recomiendo como medirlas, ¿sí? Es un bajón, sí, todo, pero cuando uno la mide, pierde como ese miedo de qué puede ser. De hecho, yo había una época cuando montaba en la que medía todo lo que montaba antes de ponerlo, porque medirlo me implicaba que, por ejemplo, yo supiera que si había una resistencia, no sé, en corto o hubiese algún componente defectuoso, en la medición salta eso. Y además tengo el valor exacto, que eso también, si yo, por ejemplo... Sí, escucho, Sacha. Para medirla con el tester, ¿verdad? ¿Es así? Claro, con el tester. ¿En qué, en qué coso, en qué categoría lo tengo que poner el tester? Mira, tester electrónica. La onda es así, mira. Bueno, acá en general vas a tener un tester, ¿sí? Y tiene como un montón de cosas. Pero por ejemplo, a ver, ¿en dónde se ve? ¿Dónde dice? Acá. No, igual no queda bien en claro. Voy a usar otro más real. Esperen que no sea dibujo porque puede ser que me salte cualquier cosa. Tester de electrónica. ¿Por qué alterna? Yo tengo uno que es el más barato, el 800S. Bien. A ver, abrir imagen en una pestaña nueva. Ah, no me muestra esa pestaña, espera. Quiero ver si sí, lo tiene. Me da un segundo. La onda es así. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es el tester más común. Si van a comprar tester, me avisan y me dicen el presupuesto para que yo pueda conseguirles el mejor tester por ese precio. Este tester es para alguien que no se dedica específicamente porque de verdad dura 2 pedos, si no, pero igual, si ya lo tienen, sirve para esto igual. Entonces, acá van a tener este simbolito que es el simbolito de ohms y lo que tienen estos que son escalares, ¿sí? Por ejemplo, si vos vas a medir una resistencia que es de 10K, tenés como que ir subiendo y hasta que veas bien que los dígitos no tengan punto, o adelante o atrás. Como que tenés que ver en la escala en lo que lo medís. Por ejemplo, si vos no sabes el valor de la resistencia, arrancás desde abajo y vas subiendo hasta que el punto te quede después del valor máximo, ¿sí? Por ejemplo, si fuera de 10K
y es de 9.9, como que vas a ver que dice 9.9, pero si midieras en 200 va a decir 9.9000, o sea, como que eso es lo va a tener esa escala. Entonces tenés que volver y siempre subirlo hasta que veas que el número es normal, digamos, ¿sí? Y es en esta parte donde dice ohms. El mío en particular, después también existen los medidores de componentes, ¿sí? Que yo tengo uno y es uno de los mejores herramientas que terminé comprando, que son estos cositos. Este es el que tengo yo. Y como que con eso lo pones ahí, te dice el valor y listo, como cero problema. Y lo que tiene es que mide todos los componentes, no solamente mide resistencia, sino que mide capacitancia, mide diodos, mide transistores, etcétera, ¿sí? Para que sepan que existe, porque por ahí ni idea. Yo me enteré más de grande y me hubiese gustado saberlo antes. Lo compré afuera, creo que en su momento lo pagué $11, una onda así, no era tanto. Acá sí está un poco más caro, pero bueno, como que vean a ver si en algún tiro les copa. Bueno, ESR, ¿qué sería ESR? No mide ganancia, ¿sí? Por ejemplo, no puedes matchear transistores con eso, pero sí te dice, por ejemplo, cuál es la base, el colector, el emisor, eso. La vida útil del capacitor no mide en particular eso. No sé si eso se puede medir, o sea, con testers comunes, pero sí te mide exacto el valor del capacitor y te lo entrega en nanos, en picos, o sea, te lo entrega como en escala de lo que sería. Y eso sí, y te dice, bueno, cuál es la base del colector, el emisor, te dice el HFE, que sería la ganancia en un tiro. Sí. Es relativamente sencillo de utilizar. Sí, agarrás y pones el conector, o sea, pones cualquier componente tiene como estos 4 adminículos que tienen 3 patitas cada uno y como que lo pones ahí, por ejemplo, si fuera una resistencia, una patita acá y otra acá, cerrás este cosito, apretás el botón y te dice el valor, listo, como que no tiene tanta vuelta. Y los capacitores, si tenés acá uno que te marca 1, 2, 3 para ponerlos así derechos, digamos, pero nada, está re bueno. Bueno, volvemos a donde habíamos dejado. Me fui. Bien. Bueno, como les decía, tenemos estas resistencias. Esperen que me fui un segundo. Y entre un montón de otras también van a aparecer, por ejemplo, las resistencias que son variables a la luz, ¿sí? Que se llaman LDR. Estas en general, por ejemplo, en el caso de los pedales, aplican a situaciones como, por ejemplo, compresores. Para los compresores, como que se hace como un adminículo que es un LED y uno de estos LDR, que lo que hace es que va a abrir la compuerta del compresor, o sea, va a abrir el compresor y va a marcar el threshold cada vez que se prenda el LED. Entonces, como que es una parte bastante importante de su funcionamiento. Digo, porque no es algo que no afecta para nada a los pedales. De hecho, hay varios pedales que se construyen con estos. Y además, por ejemplo, podríamos cambiar cualquier resistencia variable, como podría ser un LED, como podría ser un potenciómetro, con estas, ¿sí? Por ejemplo, para usar algún secuenciador de luz para cambiar un oscilador o cualquier cosa. O sea, cualquier resistencia se puede cambiar por la otra, va a funcionar. El tema es que sirva, o sea, que tenga una usabilidad, digamos. Así que bueno, esto se usa bastante, por ejemplo, se usa mucho en electricidad, esta situación de luces que se prenden cuando no hay suficiente luz. Sí, Orne, te escucho. Hola, perdón que me entré tan tarde. No pasa nada. Sí, si no me equivoco, una vez había armado algo con eso que era como un Atari Punk, pero era como sensible a la luz y jugaba con la luz, es eso, ¿no? Claro, sí, es lo mismo, es la Bien. misma situación.
El Atari Punk, lo que hacen, por ejemplo, es uno de los osciladores del Atari, que son dos, como se lo conecta así para poder jugar, como hacer otro tipo de uso, como tipo Theremin, que en realidad no es Theremin porque Claro. el Theremin funciona con otro principio, pero sí hace esto de que sube y baja, por ejemplo, y puedes cambiar el tono, digamos, de algo. O el volumen, como sería en el caso del Theremin, aunque es bastante difícil de usar, digamos, pero sí, se utilizan. Así que bueno. Tengo otra duda con eso. Cuando el potenciómetro se conecta en las tres patas y este tiene dos, yo hice lo mismo, me hice un Atari y a uno de los potenciómetros se conecta en las dos patas, ese lo pude cambiar por un LDR. Pero el otro que se conecta en las tres, no supe cómo suplantar la patita que faltaba al LDR. Es que lo que pasa que para eso tenés como que entender el circuito, porque en general lo que haces, por ejemplo, en el caso de un volumen, ¿no? La señal entra por la mitad, ¿sí? Que sería la parte 2, y vos tenés la 1 y la 3. La 1 puede llegar a ser que esté conectada a tierra, que lo que va a hacer es que cuando el pot esté al mínimo haya cero volumen, ¿entendés? Porque todo el volumen que entra por la 2 se va a morir a tierra. Y en la 3 Sí, vas sí, a sí, tener en sí. general la salida de esa cantidad de volumen, ¿sí? Eso generalmente va al out, por ejemplo. Y Claro. ahí como que te das cuenta cuál tipo de uso sirve. Si fuera en ese caso, tenés que conectar entre la 2 y la 3, por ejemplo, y vas a moldear la cantidad de volumen que sale. Pero de todas formas, se va a aplicar a cada circuito de distintas formas. Claro. Tenés como que entender un poquito más el circuito, al menos ver a dónde va la pata, digamos. Generalmente te puede pasar que eso vaya a un integrado y que entres y busques en el datasheet que tiene la patita donde sale, digamos. Como es un poco hacer esa búsqueda inversa, a ver hacia qué Sí, sí. componente va, digamos. Intenté, pero no me llegué a dar cuenta. Bueno, capaz que después de esto, capaz que te animes un poco más. Así que, bueno. Código de colores. Bueno, ven, estas son las resistencias comunes, digamos. Esta es muy difícil que venga, digamos, esta que es marroncita no es tan común. Pero estas otras dos sí. Tienen esta simbología. Estas son las que se utilizan por en los ventiladores, todas esas cosas, ¿sí? Son para otro tipo de situación, variable, potenciómetro. El termistor es una resistencia que va a funcionar con el calor o la cantidad de calor. Tampoco se utilizan tanto, pero si ustedes están experimentando puede servir para algo, digamos. Presets, esto ya lo vimos. Bueno, otra de las situaciones van a ser los diodos, ¿sí? Los diodos lo que van a hacer es un semiconductor que mientras no tenga voltaje funciona como circuito abierto. Quiere decir que mientras no le conecten voltaje va a abrir el circuito y no va a dejar que nada pase. Y en general tienen aplicaciones que tienen que ver con por ahí pasar todas las ondas a un valor por encima, por ejemplo, ondas que son alternas, pasarlas todas a ciclo positivo, como la situación rectificadora de señal. Y también puede utilizarse para protección de polaridad. ¿Qué quiere decir protección de polaridad? Cuando yo, por ejemplo, pongo un transformador y no sé si es positivo al centro o negativo al centro, no me importa, como que lo hago así de inútil. Y entonces, ¿qué pasa? Adentro del dispositivo, si a mí me llega positivo onda y negativo onda y positivo, se puede volar todo, digamos, el circuito. Entonces, generalmente se pone en la entrada del positivo un diodo de protección de protector de polaridad para que la corriente viaje en una sola dimensión. Entonces, por ejemplo, si yo conecto el positivo donde va el negativo, como el diodo necesita tener voltaje para estar abierto, para cerrar el circuito, y si no le doy positivo y le doy negativo, nunca se abre. Entonces queda siempre abierto, digamos, nunca cierro el circuito, nunca se prende el aparato. Solo se va a prender cuando yo le ponga positivo de un lado y negativo del otro. Entonces, esta parte que sería, sí.
Sacha, te escucho. Perdón, sí. Este diodo también funciona para poder hacer, ¿cómo es? Que el plug encienda el pedal, por ejemplo. ¿Funciona para eso? ¿Puede ser también? El diodo es un LED también. O sea, diodo va a ser tanto un protector de polaridad como por ejemplo, para la distorsión se utiliza mucho para la parte del clipping, que son unos diodos que son como de vidrio. Y después hay otros diodos que lo que hacen es prender una luz, ¿sí? Y los LEDs, ponele, van a ser ese tipo de diodos. Casi siempre el diodo viene asociado, o sea, va montado con una resistencia, sobre todo si yo, por ejemplo, le quiero poner una luz a algo, como fuera la luz del pedal que indica que prende y apaga, tengo que además ponerle siempre una resistencia, porque si no el diodo se come toda la luz que puede, o sea, disipa todo lo que puede y se revienta, ¿sí? Y dura re poco prendido sin la resistencia. Entonces, si ustedes quisieran poner un diodo en algún lado, tienen que asociarlo a una resistencia, ¿sí? Eso siempre. Y por otro lado, el ánodo va a ser siempre el positivo y el cátodo el negativo. Y va a estar marcado... esto es algo que no dije hasta ahora, porque hasta ahora hablamos todos de componentes que no tienen polaridad, ¿sí? Hay componentes que tienen polaridad y esta polaridad va a determinar que la pata positiva vaya montada al positivo y la pata negativa al negativo, ¿sí? Si yo los pongo al revés no funcionan, ¿sí? Como en este caso el diodo, porque van a tener aplicaciones que tienen que ver con la dirección de la corriente, ¿sí? Entonces, en el caso de los diodos tienen un positivo y un negativo y siempre, en general, en los dispositivos electrónicos van a marcar el negativo, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que cuando cerremos esto nos tomamos 2 minutitos y nos conectamos a la otra llamada, ¿sí? Por las dudas, por si alguien no lo entendió. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a siempre tener marcado el negativo por una bandita, ¿sí? Y siempre en el dispositivo que vayamos a ponerlo, vamos a ver que donde hay que poner el diodo va a estar marcada esta bandita que va a marcar el negativo. Si yo pongo el diodo al revés, la corriente no va a circular por el pedal, va a quedar como circuito abierto todo el tiempo y no va a andar, ¿sí? Así que eso es súper importante ponerlo como va. Y bueno, los diodos se utilizan también para hacer clipping, ¿sí? ¿Qué quiere decir el clipping? ¿Se acuerdan que habíamos visto en la primera clase que vimos un poquito de overdrive y todo eso? Cómo clipean, por ejemplo, a veces lo que uno hace es, tiene un dispositivo que sabe que funciona con clipping y le puede ir cambiando los diodos, inclusive ponerle LEDs, todo, y eso le va a dar una distinta coloración, digamos, a la distorsión. Entonces uno puede medio como ir tuneando sus propias cosas. Que eso es como re básico, es como lo primero que hace alguien que como que intenta diseñar. Bueno, va cambiando, probando cambiar componentes. Bueno, otra de las situaciones que vamos a ver dentro de la electrónica es los capacitores. Y acá sí necesito que pongamos un poco esta situación de prestar atención bien, porque hay capacitores que no se pueden reemplazar por otros, ¿sí? Entonces, acá tenemos todos estos tipos de capacitores. Este va a ser el más común, que es la lentejita, ¿sí? Y esta es cerámica, ¿sí? Un capacitor de cerámica se utiliza en general para generar energía en algún lugar, digamos, pero no tiene tantas aplicaciones que tienen que ver con el audio, porque para eso se van a utilizar los de poliéster que vemos acá. Los de poliéster lo que van a hacer es, dentro del audio, van a generar un filtrado particular que le da ese sonido analógico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo monto un pedal y en algún lugar tengo que poner un capacitor de poliéster y voy a la electrónica y me dan ese capacitor, pero cerámico, va a tener un sonido más ruidoso y no va a servir, ¿sí? Ahora, si voy a la electrónica, busco un capacitor de cerámica y no lo tienen, puedo cambiarlo por uno de poliéster. Pero no puede ser al revés, ¿se entiende? No puedo poner uno de cerámica donde va uno de poliéster, ¿sí? El de poliéster va a tener esta aplicación que es distinta, que tiene que ver con la coloración del audio, ¿sí? Y no es reemplazable por otros tipos de capacitores. En cambio, el de cerámica sí, por otros. No pasa nada. Y después va a existir esta opción, que sería esta de acá, que serían los capacitores multicapa. Los multicapa son más parecidos a los de poliéster. Si bajo ningún punto de vista el valor que necesito está en poliéster, puedo quizás cambiarlo por un multicapa, ¿sí? Pero
va a ser siempre mejor que sea de poliéster. Claro. Y hay otra cosa que también pasa a menudo, que por ejemplo yo me compro una guitarra Fender. Bueno, no, en Fender no pasa. Yo me compro una guitarra SG, ¿sí? Y tengo, cuando abro el circuito atrás, por ejemplo, puedo ver que viene un capacitor. Si fuera la fábrica de SG, ese capacitor le sale 0,000 centavos de dólar, pero el chabón que fabrica 800.000 guitarras por día, le conviene ponerte un capacitor de mierda ahí. Entonces lo que hacen es lo retiran, van a la electrónica, le dicen dame uno de poliéster de este valor, que es el mismo valor que tiene el filtro, y van a ver cómo mejora un montón el sonido de la guitarra. Porque en situaciones que son más baratas, digamos, de audio, pues suelen poner algunos capacitores cerámicos pudiendo mejorar el audio con uno de poliéster y no lo hacen por una cuestión de que son ratas. Entonces eso es una modificación bastante común para hacer, tipo de ver adentro qué tipo de capacitores tiene. Yo abrí en mi bajo y sí, había efectivamente un capacitor cerámico, fui, le puse uno de poliéster y mejoró, ¿sí? Entonces, estos tipos de encapsulados, este es el de cerámica, multicapa, poliéster. Y viene este, que es como de plástico, que es de poliéster o superior, ¿sí? O sea, tiene un filtrado tan bueno como el de poliéster, pero son encapsulados más chetos, que digamos, son más chiquitos, más rectos, queda todo más ordenadito, es mejor para el fabricante y además trabajan re bien. Entonces, estos casi no se consiguen acá, pero si le dan de estos, aguante, todo bien, ¿sí? Yo lo que quiero que quede bien en claro, que el dispositivo, si dice capacitor cerámico, es este y de poliéster es este, y no vayan a la electrónica y les den al revés. Y de hecho algo bastante común es que revisen, cuando van a la electrónica revisen los que les dan. Porque uno va como re confiado en que ellos entienden. Y vos por ahí le pusiste, che, mirá que estos son de poliéster y te dan los cerámicos igual, Ojo con eso. O sea, revisen cuando están haciendo las cosas, ¿sí? Y después por último vamos a tener en capacitores los capacitores de electrolíticos, digamos, que son capacitores que van a acumular mucha energía y la van a alargar en algún momento, ¿sí? Se utilizan mucho para fuentes, toda esta situación. También hay algunos osciladores que utilizan capacitores así también. Y lo que tienen estos, a diferencia de los otros, es que estos sí tienen polaridad, ¿sí? Van a tener una pata negativa y una pata positiva. Esperen que corro. ¿Ven? Esto que ven acá, que es como esta línea gris, eso va a marcar la pata negativa siempre, ¿sí? Y lo que tienen es que, esperen que acá están, es que una pata va a ser más larga que la otra. En todos los componentes nuevos que ustedes agarren y vean que una pata es más larga que la otra, eso va a indicar que son polarizados, ¿sí? Y la pata más larga siempre va a ser la positiva, ¿sí? Eso para que lo recuerden para siempre. La pata más larga siempre va a ser la positiva. Después, otra cosa que tienen los capacitores electrolíticos, esperen que... es que, los capacitores, es que van a tener todos estos numeritos, ¿sí? Entonces, esto que ven acá es el valor y esto es la cantidad de volts que resisten esos capacitores. Por ejemplo, este que es casi para el tamaño de pedal, se banca a 250 volts. O sea que lo puedo utilizar en alterna, por ejemplo, acá en mi casa, ¿sí? Aplican para todo, pero dependiendo de la cantidad de voltaje que se banquen, va a depender el tamaño que tengan, ¿sí? Entonces, ustedes cuando van a comprar, muchas veces puede haber capacitores que sean re comunes y que banquen un montón de volts. Y puede haber algunos que bancan 50 volts y ya son grandes, ¿sí? Entonces, lo que tienen que ir y decirle, mira, por ejemplo, cuando les digan, bueno, voy a comprar capacitores de poliéster, ¿sí? Te van a decir, ¿para qué voltaje? Y uno le va a decir, mira, yo voy a laburar con 9 volts, que es lo que bancan los pedales, ¿sí? El voltaje más chico por encima de ese. Generalmente puede ser 25 o 50 volts, pero puede ser que vengan a 250 volts. Porque por ahí en un valor que pedimos no tienen tan chiquito, ¿sí? En general tienen que fijarse que no sean muy grandes, que no se vaya tan grande la situación, por ejemplo, en comparación con la plaqueta. Si ustedes ya tienen la plaqueta, pueden ir, llevarlos y ver que encajen también,
¿sí? Entonces, acá van a tener un numerito, que dice con B, dice cuánto se bancan de voltaje, digamos. Pero este numerito que ven acá es el valor del capacitor. Y este que es 104 va a ser 100 nanos, ¿sí? Y eso lo vamos a saber con este que es el coeficiente de los capacitores, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que el código de resistencia, pero para capacitores. Entonces, los dos primeros números siempre van a ser fijos. Y el último número va a decir cuántos ceros tiene. Ese resultado a mí me lo va a dar en picofaradios, ¿sí? Por ejemplo, dice 104, ¿sí? Son 10 más 6, más 4 ceros. Son 10, 1, 2, 3, 4. Este valor es en picofaradios. Cada 3 ceros vamos a cambiar de unidad, ¿sí? Si tiene 100.000 picofaradios, quiere decir que tiene 100 nanofaradios. Y si a eso le restamos 3 ceros, vamos a llegar al valor de microfaradios, ¿sí? Lo mismo que en las resistencias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho ohms, kiloohms, megaohms? Bueno, acá es picofaradios, nanofaradios y microfaradios, ¿sí? Entonces, estos valores siempre los vamos a tener determinados por la cantidad de ceros que tenga, ¿sí? Y eso es como saber más o menos la cantidad de capacitor. Si tiene 4 atrás, vamos a saber que son dentro del orden de los nanos, ¿sí? 100 nanofaradios sería el 104. 103 son 10 nanofaradios. 102 es 1 nanofaradio. Y si dice 100 y no dice nada más que 100, es que es 100 picofaradios, nada más, ¿sí? Si tiene un valor que no tiene un número mayor a 1, digamos, en el último dígito, quiere decir que el valor es justo. Por ejemplo, si dice 10, son 10 picofaradios. Si dice 100, son 100 picofaradios. Si dice 47, son 47 picofaradios. Ahora, si dice 101, a eso le sumas un 0 y te da 100 igual. Y es también algo posible que diga 101 y sea de 100 picofaradios, ¿sí? Ahora, si dice 102, ya son 1 nanofaradio, ¿sí? 103 y así, ¿sí? De todas formas, existen programitas, lo mismo que en lo otro, que ustedes ponen el valor y les dice, sería la nomenclatura, ponen el valor en nomenclatura y les dice el valor que tienen los capacitores, ¿sí? Bueno. Quiero ver que hayamos visto todo. Sí, escucho. Consulta técnica y de salud. ¿Cómo se cargan? ¿Cómo se descargan en el caso de que los carguemos y tengan bastante más voltaje Bueno, o se hayan cargado la situación por con los mucho? capacitores es que si son grandes, son de un tamaño grande así, sí hay que descargarlos, porque te pueden dar una patada, ¿sí? ¿Cómo se descargan? Y podés utilizar una lucecita, un LED, algo para que vaya gastando. En general, en los servicios técnicos no se toman esa paciencia. Agarran una pinza, ponen en corto el capacitor y lo descargan de un choque, que se lo va a llevar la pinza en este caso. No es la mejor situación, pero es mejor descargarlo con una pinza que no descargarlo y tocarlo. Esto va a tener cuidado solamente en dispositivos que sean grandes, ¿sí? De voltajes grandes. Así que ojo con eso. Eso por ahí, si ustedes ven una impresora y la quieren desarmar, sí está bueno descargar los capacitores y así. O fuentes usadas, eso sí. Pero si son nuevos, no vienen cargados. O sea, si ustedes compran un capacitor, no va a venir cargado en general, ¿sí? Los pueden tocar tranquilamente. Imagínense si la electrónica vende capacitores cargados, se prende fuego en 5 minutos, ¿sí? Así que tranca con eso. Pero en el caso de que ya sea un dispositivo que estén recuperando, ahí sí, habría que descargarlos. Y también ver eso, que sea para 250 volts. Si es para 50 volts, miren, el valor normal en el que algo no es peligroso para la salud, el máximo es 36 volts, ¿sí? En general, como que a partir de 36 volts para abajo son considerados circuitos MBTS, que es muy baja tensión, ¿sí? Y es un circuito que puedo manipular con la mano tranquilamente sin quedarme pegado, digamos. Como tocar una batería, ¿se entiende? Como que no hay pérdida ahí, digamos. Así que tranca con eso. Bueno.
Ya estamos por cerrar ahora. Bueno, ¿dudas por ahora? Yo tengo una respecto a los potenciómetros. Dale. Y que nunca me puse a investigar en realidad, ¿cuál es la diferencia entre logarítmico Bien. y lineal? Bueno, tengo miedo de quedarme sin coso, pero lo vemos mientras. Si Espera. querés lo vemos el siguiente link. No, tranca, a ver. Logarítmico lineal. Y como el fus lleva uno y uno, es como, bueno, ¿cuál es la diferencia? No sé. Esperen que veo algo más, un poquito mejor que esta que vi acá, porque me da como que es cualquiera. Ahí está. Mm, Bueno, sí, no me convence de todo, pero sí. A ver. Bien. El lineal va a tener esto. Que en el valor 1 va a valer 1. En el valor 2 va a valer 2. En el 3, 3 y así. ¿Sí? Siempre va a tener el mismo valor. En cambio, el logarítmico, en el valor 1 va a valer 1. En el valor 2 va a valer 4. En el valor 3 va a valer 8. En el valor... y así. Y va a tener esta curva. Y también existe el antilogarítmico, que va a ser este de acá arriba. Que tiene la curva al revés. ¿Sí? El antilogarítmico no se usa casi nunca. Se utiliza, por ejemplo, en phasers, ¿sí? Suelen tener ese tipo de situación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con lineal y logarítmico... Bueno, estaba en medio de la... A ver, alguien más. Bueno, ahora va a entrar Sacha, me parece. ¿Me escuchan bien normalmente, no? Sí, se escucha bárbaro. Listo, perfecto. No, porque en el otro audio de la llamada anterior se escuchaba como... No se escuchaba en general cuando hablaba yo, porque igual yo no tengo retorno, pero se escuchaba cuando hablaban ustedes y capaz que en la grabación salía así. Pero igual tranca porque se entendía perfectamente igual. Como que es un bajón, si no de baja todo. Esperen que... De paso busco un logarítmico lineal mejor. Oh, qué feo esto. Acá está, mira. Acá está. Bien. Ya encontré. ¿Qué onda vos, Lu? ¿En qué andabas? ¿Qué estabas comprando el otro día que me contabas? Eh, Primero contarles que se me había muerto la batería, por eso me desconecté justo en Ah, la parte de la pregunta. Eh, pasa, pasa. y el otro día aproveché que iba para el centro, porque últimamente no estoy en un lugar fijo, más allá de que ahora estoy en casa. Y la electrónica que tenía en el centro no tiene de todo, la verdad. Entonces tuve que pasar por algunas casas de electrónica, como moverme un poco. En realidad buscando los componentes para hacer el FUS, ¿viste? Eh, Era el objetivo, tener por lo menos los componentes y conseguir la placa, pues me interesaba esto de poder... eh,
armarla, básicamente, meterle un poco de plancha y de duro. Pero me pasó eso que te comentaba de que al final la única que tenían era de epoxi. Mm, Y preferí no comprarla por ahora hasta conseguir una que no sea de epoxi. claro. Y Sí. No, yo no te recomiendo comprar la que no es de... O sea, la que no es... La que es de epoxi, porque yo al menos para recortarlas estás 1000 horas. 1000 horas. Son re duras, son hechas para tipo dispositivos que capaz que van a la intemperie o alguna cuestión que se puedan golpear o lo que fuera. Calculo que los semáforos o esas cosas serán hechas con esas que necesitan como bancar más, ¿viste? Entonces sí, no te recomiendo que la compres, vas a estar 1000 horas. O sea, yo al menos estuve siempre... eh, siempre que las compro sin querer. Cuando compro por internet, digamos, que es sí. como que ahí te aparece placa, no sé qué, y vos la comprás. Bueno, nada, me pasó varias veces eso de comprar así epoxi, digamos, y no, es un bajón después. ¿Y por dónde andas vos? O sea, como para ver si conozco alguna electrónica un poco mejor. En este momento Claro. estoy por Canelones, sería, en Uruguay. Ah, ahora estás en Porque Uruguay. sí, Estás yendo y veniendo. voy y vengo por algunos proyectos y trabajos más que nada. Y si no, estoy en Berazategui, en zona sur. Claro, Que igual me voy a 11 por lo menos las electrónicas en las que frecuento, claro, me claro. voy hasta 11 y se consiguen un poco algunas cosas más, digamos. Y justo ahora me agarró que voy a estar unos días acá y después voy a estar unos días por allá. ¿Y en Uruguay no te se consiguen mejores cosas? No, al contrario, Ah, mira vos. es mucho más limitado para la electrónica las importaciones, como Claro, que me pasa de que siempre que si tengo que comprar cosas, prefiero comprarlas allá en verdad por la variedad, ¿viste? Que tenés para elegir un montón de cosas. claro. Y acá lo que se consigue más es todos componentes tipo para Arduino o electrónica más de ese tipo, Ah, sí. es más a lo que apuntan. Por eso Porque, me resultó complicado en realidad. claro, Estaba como intentando buscar. porque en realidad la electrónica, o sea, la electrónica de audio es como un nicho, digamos, dentro de la electrónica. La mayoría de las electrónicas venden más tipo automatización, todo eso que tiene que ver. También, no sé, hay un montón de dispositivos medio en industrial, digamos, también un montón, es así. Pero Sí. como que no es tan común la electrónica de audio, entonces pasa que, por ejemplo, ustedes, por eso les decía que si quieren hacer algo me pueden mandar más o menos el plano, para que yo revise que sean como componentes fáciles de conseguir, porque en Estados Unidos ellos tienen siempre el stock total de las cosas. Entonces no les importa hacerlo con un integrado re difícil o con otro que para nosotros es re fácil, porque en general como ellos consiguen todo, entonces también está bueno como ver si tienen reemplazo, etcétera. Las casquitas de pedal está complicado, hay algunas, si quieren para clase de cajitas vamos a ver opciones. Pero bueno, yo por ejemplo tengo un amigo que estaba vendiendo un stock y todavía tiene algunas, si en algún momento quieren. Necesitan les Consulta con paso. eso. ¿Se puede montar sobre cualquier cosa? Yo Sí, trabajo en partes en madera y estoy reciclando latas en general. Ponele eso ahora. va a tener Estaba. que ver. Para, Bruno, me habías levantado la mano. Sí, yo quería preguntar porque me calcé los auriculares justo cuando estaban nombrando la placa que no hay que comprar, pero ¿cuál es la que sí? La que sí ¿Cómo se se llama? llama Pertinax, ¿sí? Sí, El las dudas. material. Y la que no es epoxi, que es una que es más dura, ¿sí? Bueno, con respecto a las cajitas, la onda es que vos cuando haces un pedal necesitas la jaula de Faraday, que vendría a ser esta situación que va a permitir... Ay, estoy diciendo situación, hoy estoy con esa palabra, no sé por qué. Perdón, porque yo soy media disléxica y a veces como que me preparo también porque tengo que hablar, hablar, hablar. Y bueno, hoy se ve que estoy con ese problemita. Espero que se me pase pronto. Pero bueno, cuestión. Los pedales van a necesitar una jaula de Faraday que va a hacer que esta señal chiquita que tenemos de la guitarra, que es de impedancia muy baja,
se va a procesar dentro de ese pedal y lo que tiene es que si cualquier señal puede pasar, puede interrumpir, digamos esto, se puede filtrar ya que es una señal muy chiquita y vamos a poder tener ruidos en nuestro pedal que no queremos, ¿sí? Como puede ser la señal de la radio, por ejemplo, si viven cerca de una radio, la señal de radio se impregna en casi todo, ¿sí? Yo antes, hace mucho tiempo, salía con un pibe que vivía atrás de Radio Planeta y como todas nuestras llamadas tenían cumbia de fondo porque era como que se colaba a todos los teléfonos, a todo. Antes usaban otros sistemas, ¿no? Pero como que es bastante común, por ejemplo, en los fuses, filtrar señales de radio. Entonces, para que eso no pase, el entorno en donde vos tenés que montar el pedal tiene que estar forrado en metal, ¿sí? Y este metal puede ser el aluminio que utilizás para cocina, no importa. Lo que tiene que estar es como lo más que se pueda forrado y ese metal conectado a tierra. Está ahí, justo vi un mensaje, a ver, ahí está. Claro, pasa con eso de que filtra señal. Entonces, la única forma, todos los dispositivos de audio en general vienen forrados en estructuras que tienen ese metal y ese metal está a tierra porque todas las señales cuando tocan el metal y tocan un metal que está a tierra mueren en ese lugar. Entonces lo que pasa es que para montar, por ejemplo en este caso un pedal, que es un pedal porque, a ver, esto lo vamos a cuidar específicamente en pedales porque tienen impedancia baja, pero si vos hicieras un sintetizador casero, ese sintetizador en general va a tener más cantidad de volumen, digamos, y eso va a hacer que esa impedancia sea mucho más alta y no necesites tanto cuidado con la señal. En el caso de los pedales, como es la señal es muy bajita y después va a pasar un amplificador, cualquier cosa que entre se va a amplificar después. Entonces hay una diferencia en el criterio ese. En el caso de los pedales sí está bueno cuidar un entorno en el que se pueda poner otro tipo de material. Entonces vos, por ejemplo, si utilizás los pies para tocar, o sea, lo que voy es que tocas la guitarra y no puedes perillear, no puedes tocar nada, no puedes activar nada, se utiliza esta situación del pedal en el piso, digamos. Pero si tocas otro tipo de instrumento, como puede ser sintetizadores o otras cosas, no es necesario que el pedal esté en el piso. De hecho, a veces es como que contraproducente, porque por ahí en el piso no puedes perillear tranquilamente. Entonces, dependiendo de el tipo de aplicación que le vas a dar al pedal, es el tipo de montaje que le vas a dar. Sí tenés que tener en cuenta que, por ejemplo, si lo haces en madera, en una cajita de madera, o lo haces, por ejemplo, yo hago impresión 3D. Si lo haces en una caja hecha en impresión 3D, tiene que tener este forrado, ¿sí? Pero si lo vas a tocar con el pie, también tenés que tener en cuenta que vas a necesitar que se banque ciertos golpes. Entonces, por eso se utilizan estas cajas de metal, porque cierra en ambos sentidos, en cuanto al golpe y en cuanto a la jaula de Faraday. Pero bueno, eso es como algo que es opcional a cada persona, porque justamente la posibilidad que te da hacer tus propias cosas es que las pienses para un rol específico que van a cumplir para vos. Entonces ahí no importa cómo lo montes, importa que te sirva, digamos, y que no se te llene de señal, digamos. En cuanto al metal, ¿hay alguna especificidad, digamos, del metal que tenga que No, ser? la especificidad va a tener que ver con respecto al peso que implique este material, ¿no? No es lo mismo tener pedales hechos en cajas de hierro, que yo de hecho en un momento como que flashé y mandé a hacer unas cajas a un lugar y claro, como que nunca me pregunté qué material era y era como hierro. No saben lo que estuve para agujerear eso, encima que tenía que hacerle agujeros cuadrados. Buena idea. No, estuve 1000 horas. Entonces, por ejemplo, si vos tenés una pedalboard y son todos pedales de una aleación más pesada, vas a tener que transportar más peso también. Generalmente lo que se utilizan es aluminio, que es tipo el plegado, o el inyectado. Y eso hace que sea mucho más liviana la caja y sea duradera igual, porque el aluminio es grueso igual el que utilizan. Entonces, en ese caso, sirve que sea aluminio. Yo, por ejemplo, hace poco compré unas que era una aleación, que era mitad aluminio, mitad otro material, y son bastante más pesadas que las que suelo comprar. Pero se consiguen más, porque, bueno, acá en Argentina hay un problema con los metales. No sé si sabían que hay como monopolio de metales.
por parte de Asindar, que es como una metalera, digamos. Y lo que hace es que todos los precios de los metales están como muy atados a el tipo de monopolio que tienen, y cada vez, se imaginan, cada vez hay menos metal reciclado, menos fuentes de metal, entonces el precio del metal siempre va subiendo, y eso hace que se aplique a las cajitas también. Pero, a ver, como es un nicho, el nicho de armado de pedales, este tipo de aplicaciones de hacer cajitas no se utiliza solamente para este nicho, se utiliza para otros, como hacer un cajero, qué sé yo. Entonces hay lugares donde pliegan aluminio, pliegan otros metales y hacen las cajitas que vos necesites, y generalmente va a ser más barato que comprar una por Mercado Libre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese point lo tienen que encontrar ustedes. Dobladoras de metal hay en todos lados, sobre todo barrios industriales como Berazategui, de haber 30 trillones, ¿entendés? Entonces, hay que encontrar ese lugar en donde ellos te recortan. Inclusive ellos muchos laburan con CNC y lo recortan como vos querés, te hacen los agujeritos, todo, ¿sí? Pero bueno, hay que pegar el point. Yo, por ejemplo, acá en mi casa pegué un point, no tan lejos, pero el chabón lo hace cuando quiere, qué sé yo. Es como típico de esos lugares que son como muy particulares. Entonces, bueno, eso hay que tener en cuenta. Bueno, dicho esto, seguimos con lo que estábamos hablando antes, ¿sí? Entonces voy a volver a compartir. Acá. Bueno, como les decía antes, esperen que los quiero ver también. Ahí está. Como les decía antes, tenemos estos potenciómetros que están acá. ¿Están viendo mi mouse? ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Girar? No, ¿no? Qué raro, ¿por qué no lo ven? Como que se ve que se traslada, pero... Bueno, a ver. ¿Estás usando OBS, Sí, decías, estoy o es solo usando para OBS grabar? para grabar, nada más. Porque viste que a veces podés anular que se vea el cursor, pero no Ah, sé si igual tiene que ver con eso. antes lo estaban viendo, ¿verdad? Sí, antes se veía. A ver, ahí. Ahí está, mirá. Mágicamente. Bueno, entonces, como les decía antes... Ay, esperen. Que... Ahí está. Bueno, como les decía antes, tenemos la respuesta lineal, sería esta, que al mismo cantidad, misma de los dos lados. Después la logarítmica, que va a tener este tipo de curva. La antilogarítmica y logarítmica, antilogarítmica, creo que es clasificación D. Que las vi una vez en la vida nomás, una alumna me mandó una foto. No es que es tan común. De hecho, lo más común que vamos a ver es lineal y logarítmico. La lineal va a tener una clasificación que se llama B, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vemos que el potenciómetro dice B100K, es porque es lineal, ¿sí? Y la logarítmica va a tener la clasificación A, ¿sí? Quiero que esto lo relacionen con audio, ¿sí? El audio que nosotros percibimos también es logarítmico, la forma en la que se esparce el audio, ¿sí? Lo que quiero decir con logarítmico es que en la fuente vamos a tener esta cantidad y va a ir bajando. O sea, tiene una transferencia logarítmica de sonido. Entonces, A lo pueden tener acompañado con la palabra audio, porque todos los volúmenes que van a utilizar siempre van a ser logarítmicos. Porque la respuesta del oído es logarítmica. Entonces, todos los pedales que tengan clasificación A en algún lugar es porque están trabajando audio también, ¿sí? Entonces, tengan esta forma de recordarlo. Audio logarítmico A, clasificación A, siempre es logarítmica. Por ende, la B va a ser lineal, ¿sí? Esa es la forma en la que yo lo recuerdo siempre, ¿sí? Bueno, ¿se entendió esto de logarítmico? ¿Alguna duda con eso? ¿Estamos? Bueno, No, gracias. dejo de presentar y volvemos a donde estábamos antes. Acá. Bueno, entonces vamos a tener, por otro lado, los reguladores de voltaje, ¿sí? Los reguladores de voltaje son unos componentes que lo que van a hacer es que van a
recibir un voltaje que siempre tiene que ser mayor. A ver, en el caso de los que son reguladores simples como el 7809, 7812, etcétera, quiere decir que 78 va a marcar que es un regulador y los últimos dos dígitos van a marcar cuánto voltaje van a regular, ¿sí? En este caso es 7809, ¿sí? Si dice 7812 va a ser 12 volts. Si dice 7815 va a ser 15 volts. Si dice 7909 va a ser 9 volts negativos, ¿sí? Tiene algunas de esas cosas, no las quiero enseñar así muy por encima, pero sepan que existe. Pero en general para regular en el voltaje en corriente continua positiva, que es la común que usamos nosotros, vamos a tener esto que es 7809. Este tipo de regulador, el máximo de corriente que se va a bancar, entregarnos, va a ser 1 ampere. Por ende, que si yo uso este regulador para hacer, por ejemplo, una fuente multipedal, lo que va a pasar es que voy a poder alimentar como máximo 10 pedales, siendo lo normal 8, por ejemplo. Porque una fuente, siempre la carga, está bueno que represente el 80% de la carga total que puede dar. Porque si no, lo estamos forzando siempre a darme el máximo y eso le va a sacar tiempo de vida, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que pensar una carga para algo, tenemos que ver, bueno, cuánta corriente aguanta, que esto lo vemos en un datasheet, ¿sí? Tranquilamente, después eso lo vamos a ver en otra clase. Esto de ver datasheets, porque es un bodrio y no quiero darlo todo ahora, ya bastante que es componentes. Pero sí sepan que lo máximo, en general, que entregan estos reguladores son 1 ampere, ¿sí? Y vienen otros reguladores que entregan un poco más, que son otras categorías y que además hay que asociarlos a otros componentes. Este lo pones así y te regula y listo, no hay problema. Pero hay otros que, por ejemplo, regulan un montón de tipos de corriente y le pones un potenciómetro, entonces te marca cuánta corriente sale, cuánta voltaje, etcétera. Son aplicaciones más complejas, ¿sí? Pero estos reguladores lo que sí necesitan es que le entregues 2 volts más de a lo que vas a regular, ¿sí? Por ejemplo, este que regula 7809 no le puedo poner una fuente de 9, porque no va a tener espacio para regular. Por más de que esa fuente varíe, no es que me va a... Esa variación no la puedo compensar, ¿sí? Entonces, como mínimo, para regular a 9, tengo que alimentar con un trafo de 12, ¿sí? Eso más o menos para que se den una idea de cómo funcionan. Y van a convertir esos 12 en 9 disipando calor, ¿sí? Entonces esta chapita que ven acá atrás va a empezar a levantar calor para bancar, o sea, disipar esos 2 volts que tengo de más. Y a veces, si yo la cargo mucho, conviene ponerle un disipador, que es como un pedacito de metal que se le atornilla acá, digamos, para que el calor se disipe en toda esa superficie y levante menos calor el componente, por ende dure más, ¿sí? Si ustedes no tienen que cargarlo tanto, todo bien. Pero, por ejemplo, si tienen que hacer iluminación LED con luces, ¿sí? Por ejemplo, para que se den una idea. Los LEDs, la tira de LED, gasta 1 ampere por metro, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren poner 5 metros, los tienen que dividir poniéndole 5 reguladores, en este caso, de este regulador, ¿sí? Pues si no se prende fuego el toque, y si es, por ejemplo, iluminación, es bastante importante ponerle el disipador. Ahora, en sonido no es tan común, ¿sí? Porque en general no le vamos a pedir tanto, a menos que sea, por ejemplo, un amplificador grande, ¿sí? Así que tranca con eso, pero sepan que tiene ese tipo de aplicaciones. Acá vemos que en el input le mandas los 12, el ground va a ser común a todos y en la salida vamos a estar, en el input tenés que mandarle 15, 14 sería el mínimo, no hay trafos de 14 en general, son de 15. Acá va a poner a 12 y el ground va común a todo, al mismo del transformador, digamos. Sí, Sacha. Consulta. Decías que tenía que tener 2 voltios de más Sí. para el voltaje que le metas al transistor este. Claro, o sea, como que si vas a regular a 9, tenés que darle 2 más siempre, como O 11 sea, sería el mínimo.
O 11 o 12. Claro, en general los transformadores y todo eso vienen medio pensados en como ciertos cánones. Por ejemplo, 3,3 volts sería el más chico, después pasa por 5, 6 volts, y de ahí 7 casi no usa nada. Hay algún dispositivo que funciona con 6,5 volts, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía un teclado que funcionaba así. Y después pasás directamente a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15 y de 15 a 18, ¿sí? Como que en general vienen escalados así por una cuestión de usos, ¿sí? Porque es como que, si no, imagínense que la casa del transformador estaría todo el tiempo sacando transformadores específicos para cada cosa que utilizamos. Entonces es como el ISO más común de los transformadores, eso. O sea que si funciona con 9 voltios, no tengo que comprar uno de 9 voltios justo, sino de 12. Claro, Como tendrías que superior. comprar uno superior. Siempre para regular necesita compensar los huecos en donde falte voltaje con voltaje que esté chupando de otro lado. Si vos regulas a 9, por ejemplo, que si tu onda sube y baja y necesitas un 9 seguro, no puedes darle 9 porque no tiene cómo compensarlo el regulador. Entonces va a necesitar ese voltaje que le sobra para compensar los huecos. ¿Sí? Bueno. Por otro lado vamos a tener los circuitos integrados, ¿sí? Los circuitos integrados son muy sensibles al calor, muy sensibles a la estática, muy sensibles a casi todo, ¿sí? Así que los circuitos integrados no se sueldan, ¿sí? Van con un zócalo, que es este que está acá, ¿ven esto que está acá? Ese es el zócalo. Y cuando nosotros armamos un dispositivo, vamos a poner el zócalo y el circuito integrado lo vamos a poner recién cuando terminamos el dispositivo, ¿sí? Porque si nosotros soldamos, si nosotros soldamos el integrado, primero le vamos a estar dando calor al integrado que, dependiendo del tipo de integrado, se puede quemar. En segundo lugar, podemos estar dándole estática también, ¿sí? A todo el tiempo, todo el proceso a ese integrado. Y por último, también puede pasar que el integrado se rompa. Y yo para desoldar un integrado tengo que soldar todas las patitas y es un bardo sacarlos. Entonces por eso se ponen zócalos. Porque si, por ejemplo, yo no le pongo protector de polaridad, ¿sí? A un dispositivo. Conecto mal el transformador y quemo el chip. Agarro otro chip, lo saco, pongo ese y listo, ¿sí? Y sigue andando el aparato. Entonces, es muy importante siempre que compren circuitos integrados, comprar el zócalo que va para ese circuito integrado, ¿sí? Otra cosa de los circuitos integrados es que van a tener polaridad. O sea, tienen una sola forma correcta de ponerse. Y eso va a estar marcado por esta muesquita que está acá, ¿sí? Y también pueden tener este circulito que está al lado. Las dos cosas van a marcar la polaridad. Entonces, cuando nosotros veamos, por ejemplo, un dispositivo para armar, va a tener este dibujito y va a tener esta muesquita acá. Y esa muesquita va a marcar el circuito integrado cómo se pone. Eso es muy importante. Si ustedes lo ponen al revés, no va a tener la misma aplicación. Aunque hay de carambola algunos dispositivos que sí están pensados por si te equivocás, la mayoría no, ¿sí? Así que ojo con eso, los circuitos integrados siempre van de esa forma. Nosotros vamos a usar en general estos formatos, que son formatos llamados DIP, ¿sí? Y también vienen estos de 4, lo más común que sean patitas de 8 patitas en total, de 16 patitas y de 14 patitas, ¿sí? Y acá lo que quiero que tengan en cuenta es que las patas de los integrados se cuentan desde donde arranca. Ven que acá tienen la polaridad, desde donde está a la izquierda van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá no arrancan de nuevo de arriba, ¿sí? Se arrancan la patita que está acá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces yo te digo, medí la señal que tengas en la pata 10. La pata 10 no es esta, ¿sí? O esta. Tienen que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta es la pata 10, ¿sí?
Y esa forma se van a entender siempre, ¿sí? Es como un canon de electrónica bastante importante. Que ustedes sepan que se miden de esa forma. Otra de las cosas es que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había que escalar bien las plaquetas? Porque la distancia que hay entre cada patita es de 0,1 pulgadas, 2,54 milímetros, ¿sí? Entonces, si ustedes lo hacen más grande o más chico, no entra el zócalo. Entonces, esto sí también es que por eso les di algunas cosas que ya estaban escaladas. Lo mismo, por ejemplo, ahora sí, yo les mando el amplificador de auriculares y ustedes quieren hacerlo, me pueden mandar a mí, yo se los escalo. O de última también les explico cómo escalarlo porque es muy importante mantener la escala siempre en esto. Y por último, vamos a utilizar cables, ¿sí? Estos cables van a pasar poquita corriente por adentro. Entonces, el tipo de cable que vamos a usar es de una medida que se llama 0,25, ¿sí? Que es una medida que haciendo agujeros de 1 milímetro pasan todos los filamentos por ese agujerito, ¿sí? Sepan que es muy importante que sea 0,25 el cable. Si les dicen 0,35, sepan que le van a tener que sacar algunos pelitos para poder pasarlo por los agujeritos. Porque el 0,35 es más grueso. Sí, Sacha. Consulta, ¿se puede usar los cables prototípicos, los que vienen, por ejemplo, con Arduino? No, o sea, no pueden utilizar los cables que sean tipo de red o que sea un solo filamento, ¿sí? Los cables que van a utilizar sí o sí son multifilamentos, que quiere decir que tienen varios filamentos y que no va a depender, o sea, que lo pueden doblar. Cuando un cable tiene un solo filamento no se puede doblar más de una vez, ¿entienden? Porque se corta. Entonces, los de prototipo, o sea, hay cables multifilamento para prototipo, pero en general se suele como pensar que los de un prototipo son estos de un solo filamento. Quiero dejar en claro eso, o sea, si el cable es multifilamento sí puedes usarlo, pero si es un solo filamento no. Esa es la diferencia entre poder usar uno u otro, ¿sí? Bueno, les recomiendo cuando usen cables que compren negro para marcar todo lo que tenga que ver con tierra, rojo para marcar todo lo que tenga que ver con voltaje y yo sumaría 2 colores más. Suelen ser relativamente baratos el cable, ¿sí? Y yo utilizo colores rosa y violeta, ustedes pueden utilizar el que quieran, pero en general está bueno marcar el input con un color y el output con otro, ¿sí? O tener algún tipo de lógica a la hora de armar un dispositivo para que si en algún momento se te sale un cable, al menos ya sepas de dónde viene la mano, ¿sí? Sobre todo si el cable es rojo. Si el cable se sale y es rojo, rojo para voltaje positivo sería, para el voltaje. Si el cable que sale, que cuelga es rojo, sabemos que estamos trasladando voltaje ahí y que puede entrar todo en corto, ¿sí? Entonces está bueno marcar bien las tierras y los positivos, porque eso va a determinar qué tanta peligrosidad tiene mi corto o lo que fuera, ¿sí? Tampoco que se prende todo fuego, aunque hay casos en donde sí, pero sepan que está bueno como al menos saber, digamos, qué tipo de cable tenemos. Y este sería el último. Sí. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa que tiene que ver con los componentes, ¿sí? Que es la siguiente parte de componentes, que tiene que ver con la parte del True Bypass. ¿Cuánto cable recomiendo comprar? Aproximadamente, o sea, con 2 metros hacer un pedal. Pero está bueno que tengas 4 metros y de última que puedas hacer 2 pedales. Inclusive te va a sobrar, digamos. Pero más o menos para que puedas tener más de 2 colores, ¿sí? Entonces está bueno comprar, en todo caso, 4 metros y que te sobre, que comprar 2 y que después tener el input y el output. ¿Por qué? Porque va a haber una instancia en donde vos pruebes el pedal y, por ejemplo, tenés un cable rojo saliendo y si es señal, capaz que lo conectás a positivo. Puede pasar, ¿sí? Entonces está bueno como tener más de un color. Bueno, por otro lado, tenemos la situación del 3PDT. Bueno, como se recuerdan, en la primera clase vimos esta cuestión que tenía que ver con el True Bypass y el circuito. Todo lo que hablamos antes va dentro del circuito del PCB, de la plaqueta.
Ahora vamos a hablar del circuito que va por fuera de la plaqueta, que es el 3PDT. ¿Sí? Digo, el True Bypass. ¿Qué es el True Bypass? Es lo que va a permitir que la señal no tenga proceso mientras esté apagada. Y eso haga que mi señal no cambie, digamos, porque puede hacer que el pedal no sea True Bypass y que cambie, ¿sí? Para esto vamos a utilizar, en primer lugar, un switch. Este switch tiene 9 terminales, ¿sí? Y van a ser 3 switches pegados, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que esta patita que está acá en el medio se comunica con la de arriba. Pero cuando switcheo pasa a ser la de abajo, ¿sí? O sea, estos siempre van a estar en conexión, por separado. O sea, es como si yo agarrara 3 switches y los encapsularas todos juntos y cambiara todos juntos a la vez, pero solo van a tener comunicación esta con la de arriba y con la de abajo, esta con la de arriba y con la de abajo, esta con la de arriba y con la de abajo, no entre sí, ¿sí? Entonces cuando yo switchee la señal para un lado va a estar comunicada este con esta con esta y esta con esta, y cuando switchee para el otro lado va a estar comunicada esta con esta y esta con esta, y eso me va a permitir hacer el True Bypass que vamos a ver a continuación. Es importante que tenga 9 patitas porque si tiene 6, que es algo bastante común conseguir switches con 6 patitas, no voy a tener la posibilidad de prender un LED cuando switchee el dispositivo. Por ende, no voy a saber cuándo el pedal está prendido o apagado, ¿sí? Por eso se utilizan 9 patitas, para que justamente me ingrese todo el circuito acá. Entonces, esto es lo más caro y lo más difícil de conseguir acá en Argentina al menos, porque tienen una categoría media rara en donde podían transportar 220 volts, pero se utilizan para 9, pero la gente de seguridad de la Escuela Electrotécnica Argentina como que considera que podés usar 220 volts con esto y que es medio peligroso, entonces como que no tienen una categoría especial, que no sé qué poronga, que hace que sea difícil conseguirlos acá, ¿sí? Generalmente la mayoría de estos switches vienen por izquierda justamente porque tienen una regulación distinta, ¿sí? Por eso no pueden ir al electrónico a conseguir un switch, no es tan común, ¿sí? Estos switches en particular no se consiguen fácilmente en la electrónica, digamos. Sí. ¿Tiene algún nombre este modelo de Switch? 3PDT. 3PD. 3PDT. Lu, ¿estabas preguntando algo? Sí, que justamente como vi que eran medios complicados de conseguir, estuve chusmeando por Mercado Libre. Sí. Mientras se llamen así 3PDT, serían esos, ¿verdad? Sí, sería Porque, eso. Mientras se porque llame vi que 3PDT está bien. termina conveniendo comprar en cantidad que de a uno, ponerle, no sé. Claro. Hay diferentes De hecho, o sea, precios. acá salen entre 3.500 y 4.000 pesos, ¿sí? Sí. Pero si ustedes tienen algún conocido, amigo o algo que viaje, una bolsita de estos switches no gasta nada de espacio y salen $11 los 10, ¿sí? Entonces, 11, 12, 14, ¿viste cómo son los yankees que no tampoco te ponen los impuestos, ¿viste? Entonces, bueno, es medio raro el tema de los precios, pero realmente salen menos de la mitad de lo que salen acá, ¿sí? Así que si alguien puede viajar, yo, por ejemplo, mis hermanas cada vez que vienen me traen 2, 3 bolsitas y siempre tengo. No voy a la electrónica a comprar, pero bueno, en mi caso es particular porque, bueno, yo me dedico y como que implica eso, ¿no? Pero sí, si no, entre 3.000 y 4.000 pesos en la electrónica. Y bueno, hoy con el dólar 800, no sé, capaz que 5.000, no sé. Eso es lo malo de hacer electrónica. Cuando yo arranqué, por ejemplo, un pedal salía 300 pesos, pero con 30 pesos te armabas un fuzz, ¿sí? O sea que, o menos, con 10 pesos capaz que armabas un fuzz. Hoy en día los pedales están valiendo alrededor de 50.000 pesos y para hacer un pedal tenés que invertir alrededor de 10.000 con cajita y todo. Puede ser más de 10.000, puede ser 15.000, digamos, pero no menos de eso. Sigue siendo rentable porque hay una diferencia de precio a llegar a 50.000, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces está bueno como hacerlo justamente por eso. Antes era mucho más rentable, sí,
pero igual también tiene el plus de que podés hacer dispositivos para vos, para tus necesidades específicas. Así que nada, sigue siendo algo que se sigue haciendo, digamos. Bueno, 3PDT, recuérdenlo, ténganlo grabado en la mente, se usa bastante. Bueno, sí, Orne, te escucho. Yo tengo un pedal que me prestaron, un Fab de un Chorus, Sí. y tengo un problema que es como que cuando toco el switch, anda el efecto, y después de un tiempo ya no funciona y la luz del LED sigue prendida. ¿Por qué será? Tiene un switch defectuoso, o sea, hay que cambiarlo. En general esos de Fab tienen otro tipo de switches que no son True Bypass, o sea, como que serían los más baratos y son como unos switches electrónicos y todo el pedal tiene como una parte que hace la parte mecánica, que es como un resorte en donde vos pisás. Tendrías como que ver si podés desarmar el pedal y sacar el switch y conseguir el mismo reemplazo. En general se consiguen esos porque se utilizan bastante para distintas situaciones que tienen que ver con electrónica pisando. Como puede ser, ¿se acuerdan los dispensadores de alcohol en la pandemia? Todo eso, bueno, llevan unos dispositivos parecidos. Entonces, nada, es otro tipo de switch que es distinto a este y también va a depender del tipo de pedal. Por ejemplo, los DOD tienen uno, los Boss tienen otros, pero suelen ser bastante conocidos. Así que si llegas a poder, tendrías como que sacar el switch ese y llevarlo a la electrónica a ver si conseguís un reemplazo. Ok, se consigue, no es imposible. No debería ser imposible, de hecho, sí, acá mismo se reparan, sí. O sea, puede ser en una situación muy particular que haya uno particular que no sé qué, ¿sí? Eso siempre en la electrónica. Pero en general sí se consiguen, así que yo te recomiendo que te des maña, lo desarmes y lo saques. Ok, gracias. Buenísimo. Bueno, para hacer el 3PDT, digo el True Bypass, ay, estoy con esa. Para hacer el True Bypass van a tener que necesitar un 3PDT, ¿sí? 2 jacks estéreo, ¿sí? Digo mono, vamos a utilizar estrictamente mono, aunque si les venden estéreo puede servir igual. Y si le venden con corte también, ¿sí? Es un jack de 6,3 en lo posible mono, pero puede servir las otras situaciones. Lo único que hay que tener que ver es que después cuando conecten las patas, las que son correspondientes a este cosito y a la tierra, ¿sí? O sea, ustedes cuando tienen uno de estos jacks, ¿sí? Lo miran y si siguen, tipo el fierrito, van a encontrar en dónde se conecta, ¿sí? Así que tranca con eso, pero si no, también lo pueden medir con un tester. Ponen un plug y ven a dónde se conecta la punta y dónde se conecta el sleeve y van a tener dónde tienen la tierra y dónde tienen la señal, ¿sí? Así que tienen sí o sí estos jacks, el 3PT y por último el jack DC, que es el jack con el que ustedes ingresan la señal, digamos, de voltaje positivo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la caja tenía que estar anclada negativo, ¿sí? A la tierra, por esto de la jaula de Faraday, ¿sí? Y como hace un montón de tiempo la fábrica Bosch, ¿sí? Puso como un canon que era que la alimentación era negativa al centro, hizo que esto sea más difícil para todos. ¿Por qué? Porque si el negativo es el centro, el positivo es todo el resto, ¿sí? En este caso estamos usando un conector que es de plástico, porque si fuera de metal, podríamos el positivo a toda la parte de afuera y cuando lo montamos entramos en cortocircuito, ¿sí? Entonces, para esta aplicación que tiene que ver con que los pedales tengan una jaula de Faraday que los rodee a negativo, el jack tiene que ser de plástico, porque si no, van a tener un cortocircuito. Y si no, tener en cuenta de hacerlo, en vez de negativo al centro, positivo al centro, pero poniéndole un transformador que sea específicamente para eso y que todo el mundo sepa. ¿Por qué? Porque como el canon es negativo al centro y si ustedes le prestan el pedal a alguien le va a conectar negativo al centro porque es lo normal en los pedales. Entonces, si ustedes van a seguir ese canon,
tienen que tener en cuenta que el jack tiene que ser de plástico, ¿sí? Vienen jacks de plástico pensados para esta aplicación, ¿sí? Lu, te escucho. Que me pasó yendo a la electrónica, que los que conseguían de plástico y los vi, y dije, esta pedorrada, como subestimándolos, de que el material no era tan bueno en realidad, y ahora que lo estás explicando tiene todo el sentido de que sean de plástico. Bueno, viste, sí, repasa eso. Y me repasó este último taller que di, por ejemplo, en estudio urbano, que costó conseguirle. Algunos alumnos tuvieron problemas en conseguir estos de plástico. Así que sepan que vienen estos que son de plástico. Tienen rosca interna y rosca externa por cómo se ponen, pero si tienen rosca interna, ojo, no los monten y después los suelden porque como que... O sea, lo tienen que montar y después soldar, porque si no es como que si lo sueldan y no lo montaron, no funciona. Sacha, ¿qué decís? Si yo voy a utilizar batería de 9 voltios, ¿es necesario igual comprar No, jack DC? no, y si utilizan otro tipo de cableado para la batería, te pido por favor que si vas a utilizar batería, me mandes un mensaje para que yo la próxima les incluya cómo va conectado el jack de batería. ¿Por qué? Porque si vos le pones la batería, el pedal queda consumiendo todo el tiempo a menos de que saques la batería. Pero hay una forma en la que si vos conectás eso con un plug, la batería solo entra en circuito con ese plug y lo que hace es que solo va a estar consumiendo cuando le conectes un plug, ¿sí? Ah, eso es lo que yo quería buscar. Bueno, Porque tengo un bicho que funciona así, con 9 voltios, pero si no le conecto nada, no claro. transmite corriente. Haceme acordar, porfa, el viernes que viene, más temprano, que te pase, yo lo tengo ya preparado eso. En general igual lo damos, pero en tu caso particular por ahí querés arrancar ahora y ya te digo más o menos cómo es. Bueno, otra opción es este mismo switch, que es de 9 volts. Digo, perdón, esperen que no se ve bien porque tengo esta cosa acá abajo que... Bueno, este tiene las 9 patitas también, ¿sí? Como ven acá, las 9. Pero es para funcionar como palanca. O sea que este aplica para lo mismo que queremos hacer, pero no se puede pisar, ¿sí? Está pensado para tocar con las manos. Y eso puede servir en el caso de que ustedes no utilicen un montaje para los pies, ¿sí? Sepan que existen estos y estos, a diferencia de los otros, sí se consiguen en electrónica. En la electrónica común, por ejemplo en electrónica lineal, es una electrónica grande de por acá, se consigue tranquilamente un 3PT de palanca. El otro, el que tiene botones, es el difícil de conseguir, ¿sí? Entonces, nada, esta es otra opción, es más económica inclusive. Por otro lado, Perdón, sí, escucho. estaba pensando, podré capaz, estaba pensando todavía en el chorus, podré sacarlo y ponerlo en otra caja y ponerle un switch de estos que estamos viendo Yo creo que nosotros. podríamos tranquilamente hacer el True Bypass y conectarlo al circuito que vos tenés. Pero es algo, una situación particular en la que yo no puedo generalizar y saber qué va a andar, ¿sí? Yo creo que debería ser que sí se puede, ¿entendés? Pero Bueno, para eso tenés como que entender bien lo que hace el circuito True Bypass y después de eso porque, sí. Tranca que porque eso puedo igual lo probar. vamos a ver. Claro, ok. Bien. Bueno, después también están estos switches que tienen 6 patas. Estos son los que te quieren vender en la electrónica en general, ¿sí? En la electrónica venden a veces estos que me los traen los alumnos y funcionan, pero para esto tengo que hacer otro dispositivo que es este, que es el Millennium Bypass, que es para poder prender el LED cuando el dispositivo está prendido. ¿Y qué tiene de malo? Es que este Millennium Bypass va a utilizar un MOSFET que en general no suele ser un transistor barato. Ay, no vimos transistores. Bueno, tranca que lo vemos. Entonces termina saliendo más caro. Un transistor de estos, un MPF 102, un J201 o esos, suelen salir 1000 mangos capaz. Y capaz que compraste el Switch y tuviste que hacer además el dispositivo, ¿se entiende? Por ahí no conviene por una cuestión de costos y esfuerzo. Conviene comprar el otro, ¿sí?
Bueno, acá está el otro switch. Bueno, y por último, que se me pasó, porque en realidad hoy armé una clase distinta. Antes esa clase la daba como con otra dinámica, que era con Google, para que veamos, pero me pareció que, no sé, me parecía como que era muy improvisada, como que parecía improvisada, entonces no quería que sea así, pero les voy a mostrar transistor. Bueno, algo que es importante, los transistores tienen distintos encapsulados, el que generalmente vamos a usar es este chiquito, ¿sí? Que vemos acá. Y lo que tienen es que los transistores van a tener una base, un colector y un emisor, en donde lo que van a hacer es lo que toman por la base, lo que toman por la base, sí, va a llegar al emisor 10 veces más grande, ¿sí? En general puede ser así, o sea, dependiendo del transistor, ¿no? Pero lo que hace es amplificar una señal. Entonces es importante saber que tienen base, colector y emisor, porque por ahí si yo consigo un transistor que es reemplazo del que va, digamos, en el diagrama, tengo que ver cuál es la base, el colector y el emisor de ese transistor para que coincidan, porque a veces tienen un encapsulado que implica que la base está en otro lugar, el colector en otro lugar y el emisor en otro lugar. Hacen la misma tarea, pero tienen las patitas desordenadas. Entonces, siempre cuando hago esto, tengo que venir acá y poner, por ejemplo, transistor datasheet. Bueno, vamos a poner este 2N, 2N. Bueno, viene este datasheet que me explica, por ejemplo, cuál es la base, cuánto se banca y qué sé yo. En estos datasheets suelen venir esto que me explica dónde está la base, colector y emisor. Y ahí puedo ver si es el mismo que, por ejemplo, en el caso, la otra vez estaba buscando este porque usaba un transistor 103, algo así era. No, este no es. Bueno, no importa, pero como que yo sabía que por ahí no eran los mismos, entonces tuve que buscar, digamos, esto. Esta data siempre es importante saber, así que en general van a usar esto de buscar el datasheet, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver todo lo que tiene que ver con serie, paralelo, un poco de ley de Ohm y vamos a ver tester, ¿sí? Yo lo que quería era que veamos esta clase poco general de todos los componentes por si tienen que ir a comprar, ¿sí? Si ustedes quieren armar algún circuito, tienen que ir a comprar. Para eso sí está bueno como tener una idea, al menos antes de que vayan a comprar, justamente porque les van a hacer un montón de preguntas y está bueno como tener esta data. Recuerden que tienen el fanzine que yo les mandé, en donde tienen toda esta data escrita y pueden agregarle lo que fueron tomando como acá. La idea de los fanzines es que ustedes, si quieren, los impriman. Entonces está bueno como para usarlo de anotador, como ir agregándole data y después tengan toda la data más centralizada, que eso es lo que hacemos cuando nos vemos en vivo y en directo, ¿sí? Entonces, para que no les quede una data por un lado, otra por otro, y después tengan que ir a buscar. A mí me repasa, ¿no? Yo estudio y me pasa eso, que de repente anoto esto en un lado y en el otro, como que está bueno para centralizar un poco. Bueno, ¿dudas? ¿Alguna cuestión que quieran que hablemos? Yo tengo una. Por ejemplo, yo tengo acá abierto el proyecto del FUS, Pásamelo. pero que es el del Tonepad. No, no el Dale, que dale. pasaste vos, No sino importa. el... Pásame el link y lo vemos y de paso lo comparto y lo charlamos Dale, ahí lo mientras paso. nos quedan unos minutitos. ¿Por dónde me lo pasas? ¿Por el chat? Lo pasé por WhatsApp, pero creo que pasé otra cosa, me parece. A ver, espera. A ver. Ah, tengo el WhatsApp cerrado. Si podés mandarlo por el chat de acá de Meet, si así no abro el WhatsApp al pedo. Pasa que estoy viendo Tranqui, el tranqui. ¿Cuál me dijiste que era entonces el FUS? FUS Face. El FUS Face de Tonepad. Lusa Face. A ver, FUS Face.
Tone pad full face. Click here. Pelusa face. Qué Pelusa bizarro. face. Pará. Espera que lo comparto. Bueno, ¿qué querías saber en particular de esto? Dos cosas. Primero la del transistor A ver, el transistor. que viene al pelo, que dice PNP, PNP, Gen, que es germanio. Q1 y Q2. Claro. Germanio. Sí, te pide un transistor de germanio que en general, para que te busco el que se utiliza en el otro, que lo dice. En el otro, que es el mismo circuito, utilizan uno que se llama BC108, ¿sí? Debe ser el mismo, ¿sí? Así que después igual lo confirmo, pero sí, son los mismos componentes, de hecho. Así que sí, te recomiendo que compres ese, el BC108. A confirmar, te lo confirmo en un toque. Pero sí es, de hecho, el mismo circuito. Ahora que lo estoy viendo, los mismos valores, inclusive. Sí, Sí, es exactamente el mismo. es exactamente igual. Solo que es más grande la placa, ¿no? De Sí, impresión. más ordenadita que la otra, No, pero las dos están buenas, pero bueno, y justo y era el mismo de, bueno, no claro. voy a hacer los dos, si es lo mismo. Y la otra pregunta es que ahí te da la opción de poner la tierra em, a tierra, a la conexión verde, que Sí. está por sobre el circuito, y después, si no, la otra que es la tierra con o sea, No lo sé que por qué recubre el harían circuito. esto. No sé, yo tampoco. Me agarró la duda, es como que tendrá influencia en algo, no sé. Me Lo da voy las a dos opciones. averiguar, mirá, porque no tampoco te quiero volasear. Puede que tenga que ver con que esto genera como una onda cuadrada en la señal. Capaz que cambian algo la forma, ¿viste? Pero bueno, lo averiguo. Me parece rarísimo. Sí, no, lo pensaba hacer de la manera tradicional. Sí, lo Ah, haría el negativo, el común, claro, digamos. punto, es eso. Sí. Bueno, podríamos ver qué onda acá con el positivo también. Yo porque puede haber un cortocircuito en la segunda opción, o sea, como, No, si acá te lo dice es porque lo podés hacer, pero debe tener algún tipo de lógica, digamos, en ok, particular. perfecto, buenísimo. Igual yo lo haría el negativo, después ven, ¿sabes qué a ver, mira, acá, ¿ves? Tenés algunas cuestiones que tienen que ver con, ¿dónde dice acá? Face, Amplify, Comments. Negative, positives. Mira, no me deja. Había un coso que acá vos apretabas los comentarios. Que por ahí en este no estaba activo. Pero como que te dice, por ejemplo, qué es lo que piensa la gente, cuáles problemas tuvo. Acá está, Will Reports. Entonces entras acá. Pues me abre otra ventanita. A ver, te muestro. Un segundito. Bueno, abre esta ventanita chiquita. Entonces acá vos podés ver qué es lo que hizo otra gente, digamos, con el mismo circuito. Y te dicen, por ejemplo, ellos usaron BC109 y parece que hay que hacer algo más, como cambiar una resistencia, que eso pasó en mi taller, porque cambia de la ganancia, porque yo, viste que te dije BC108, bueno, el BC109 tiene más ganancia, pero para que funcione bien hay que cambiar una resistencia, por ejemplo. Entonces, este tipo de situaciones está buena para mirarlo y también saber qué tipo de, por ejemplo, reemplazos hay para algunos componentes, qué les pasó a la gente haciendo el positivo, el negativo, ¿sí? Todo esto está acá y recomiendo que lo vean, ¿sí? O sea, recomiendo que lo veas cuando lo vayas a construir, inclusive antes de ir a comprar, ¿sí? Justamente para tener esa posibilidad. Bueno, ¿alguna cosita más? Estamos para terminar. Bueno, genial. Espero que les haya gustado la clase. Estuve hablando con algunos por privado, por sus proyectos. Así que nada, seguimos por ahí. Y la clase que viene ya vamos a entrar un poquito más de teoría, ¿sí?
Hoy me importaba que vean esto para que ir agarrando un poco más la situación, pero la próxima prepárense para un poquito más teórico y sí traigan para anotar que ahí sí o sí van a necesitar porque vamos a sacar algunas cuentitas. ¿Sí? Bueno, espero que tengan un lindo finde. Ah, una cosa que quería dejar en claro antes que nos vayamos, que va a haber un finde que pisa un feriado largo, ¿sí? Y ese finde no nos reunimos porque, bueno, alguno capaz que viaja o algo y nada, no quiero que no se pierdan la clase. O sea, si es feriado, ¿sí? Así que nada, va a pasar dentro de 2 viernes, algo así. Pero bueno, vamos a estar hablando, ¿sí? Bueno, les mando un besito. Que estén súper bien. Gracias, Chao, buen Margot. fin de. Muchas Chao, gracias. suerte. Buen fin de- Chao, chao. Chao.